días. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver dos temas. Adelante, adelante. Siéntense, por favor. ¿Listo? Bueno, vamos a ver dos temas. Un tema es un enlace que vamos a hacer para una obra en Colima de Conagua. Lo va a presentar Efraín Morales. Le pedí también, aprovechando, que pudiera aclarar sobre la ley de aguas, qué es lo que las falsedades que están diciendo que tiene la ley de aguas y lo que sí tiene y lo relevante de por qué se envió la reforma a la ley de aguas nacionales. Eso sería lo primero. Y después está aquí Pepe Merino, Rosaura Ruiz, Jorge Luis Pérez Hernández, coordinador nacional de infraestructura. Digital, están con Pepe Merino, Jorge Luis Pérez Hernández, coordinador nacional de infraestructura digital, Raúl Soto García, director ejecutivo interino de Infotec, el doctor Arturo Reyes, director general del Politécnico, y también Héctor Benítez Pérez, director general de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, y la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Vamos a presentar, la semana pasada presentamos el convenio que hicimos con el Centro de Supercómputo de Barcelona y ahora vamos a presentar cómo vamos a hacer la supercomputadora Coatlicue, se llama, en México, que va a iniciar su construcción el próximo año. Entonces nos lo van a presentar ellos y la importancia que tiene que México tenga una supercomputadora de este nivel. Entonces primero vamos con Efraín y después con Pepe Merino y Rosaura. Adelante. Buenos días, Presidenta, con su permiso. No sé si ya tengamos listo el enlace. Bueno, vamos a dar inicio a una obra muy importante para el estado de Colima. Se trata de una obra que hemos denominado Agua para Colima. Es la construcción de un acueducto de alrededor de 21 kilómetros que va a tener una inversión de alrededor de 1.780 millones. Este acueducto va a dotar de prácticamente el doble del suministro a la ciudad de Colima. Es un acueducto que está planeado para resolver tanto el suministro de agua en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad para los siguientes 30 años en el estado en la ciudad de Colima. Y si me lo permite, Presidenta, le cedería el uso de la voz de aquel lado a la gobernadora Indira Vizcaíno. Buenos días. También se encuentra con ella el subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua, Felipe Satarain. Adelante, gobernador. Muchísimas gracias, Efraín. Presidenta, muy buenos días. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de coincidir nuevamente con usted. El día de ayer tuvimos la oportunidad de coincidir en este histórico 25N. Y el día de hoy, con el arranque de esta obra Agua para Colima, que es fundamental para nuestro estado, particularmente para la zona metropolitana de la capital. Colima por décadas ha tenido un suministro en esta zona metropolitana desde un acueducto que viene de la comunidad indígena de Zacualpan, a la cual estamos profundamente agradecidos, pero el crecimiento de nuestra zona metropolitana hacía indispensable desde hace ya varios años el tener nuevas fuentes de abastecimiento que garantizaran el acceso al agua, que nos garantizaran además la presión que se requiere y las cantidades necesarias para poder suministrar de forma adecuada a esta zona. Y con esta obra que se ha autorizado a través del gobierno que usted encabeza, Presidenta, pues se deja una muestra clara de la sensibilidad, de la empatía, del amor que usted tiene por el pueblo de Colima. Yo lo decía en una visita a nuestro estado y lo quiero reiterar el día de hoy. De pronto, en el pasado neoliberal, había decisiones que se tomaban estrictamente en función
de cuántas personas habitaban un estado, por no decir de cuántos adultos eran parte de un listado nominal. Y con su gobierno queda demostrado que la visión de este gobierno de México, encabezado por la primera mujer presidenta de nuestro país, toma decisiones en función de que todas y todos los mexicanos valemos exactamente lo mismo, seamos parte de un estado con poca población como el nuestro o no, que todas y todos los mexicanos somos seres humanos que merecemos tener a salvo y garantizados nuestros derechos. Y el derecho al agua se convierte en una realidad con esta obra que da viabilidad, como lo decía el director de Conagua, para los próximos por lo menos 30 años de esta zona metropolitana de nuestra capital. Una inversión sin precedentes que nos posibilita garantizar este servicio y este abasto para nuestra zona metropolitana. Agradezco muchísimo que nos acompañe el doctor Felipe Zatarain, quien es nuestro director general también de agua potable, drenaje y saneamiento. Muchísimas gracias por estar en Colima. Y de corazón, Presidenta, con esta y con todas las obras que se ha respaldado a las y los colimenses, al pueblo de Colima, quiero insistir en el agradecimiento profundo que tenemos, esa sensibilidad que se ha tenido para poder atender las necesidades más profundas de nuestro estado. Gracias, Indira. Felipe va a comentar. ¿No? Adelante. Sí, muchas gracias a todos. Un aplauso. Si podemos poner la presentación, por favor. Bueno, en cuanto al paquete de reformas en materia de aguas nacionales que se envió al Congreso, a la Cámara de Diputados, quisiéramos hacer los siguientes comentarios. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Se trata de dos iniciativas. Por un lado, la Ley General de Aguas, que establece las bases para la reglamentación del artículo 4º constitucional, y por otro lado, la reforma a la Ley de Aguas, que es reglamentaria del artículo 27. Es muy importante establecer que esta segunda es la que sienta las bases para que el Estado mexicano recupere la rectoría sobre el manejo de nuestras aguas nacionales en favor del pueblo de México. Adelante, por favor. La primera establece las bases, como ya lo comenté, para garantizar el derecho humano al agua. Se definen las competencias, que es un tema muy importante entre los 3 niveles de gobierno, y entre los aspectos más importantes es que se reconoce a los sistemas comunitarios de agua que operan en distintas zonas del país. Adelante. El principal cambio es que el agua deje de verse como una mercancía y se reconozca como un derecho humano, como un bien estratégico para el desarrollo de nuestro país. Este ordenamiento de las concesiones, y aquí quiero puntualizar, es con esta nueva ley el principal cambio es que el Estado mexicano, el Gobierno de México, es el único facultado para poder llevar a cabo el otorgamiento de concesiones. No será posible ya transmitir títulos de concesión entre particulares, porque esto ha generado fuertes afectaciones. Se han generado una gran desigualdad en cuanto a la distribución. Con la ley de 1992 se permitía que se realizaran trámites entre particulares, y esto lo que provocó es que quien tenía recursos económicos o quien tiene recursos económicos pues acumula uno o muchos títulos de concesión y con ello grandes cantidades de agua, mientras que hay otros que no cuentan con los recursos suficientes, que no pueden tener el acceso al agua para las actividades más elementales. Estamos hablando de comunidades y de pequeños y medianos agricultores. También se eliminan los cambios de uso. Es un tema muy importante porque actualmente se puede cambiar el uso de las concesiones, y esto a donde nos ha llevado es que, por ejemplo, se otorgan concesiones para uso agrícola que terminan siendo utilizadas en parques industriales, que terminan siendo utilizadas en campos de golf, o que incluso se llevan a desarrollos inmobiliarios sin que exista un control del Estado, y esto ha generado un gran desorden y grandes afectaciones. También se se crea un nuevo registro de agua nacional público que nos va a ayudar a tener total transparencia en todas las concesiones que se tienen otorgadas en las distintas regiones del país, quiénes son los beneficiarios, cuál es el volumen que tienen otorgado y cómo se otorgaron estas concesiones. Adelante. Este es un asunto que quisiera
puntualizar, porque es un tema que ha causado muchas especulaciones, que se está utilizando de una manera inadecuada, sobre las herencias y la compraventa de tierras. Es totalmente falso, porque hay quien ha querido decir que ya no se va a permitir, sería absurdo pensarlo así. El binomio tierra-agua está garantizado. Se mantienen los derechos para heredar a sus hijos. En el caso de las tierras, si son 1, 2 o 3 hijos, pues se realiza de manera proporcional. También se mantienen los derechos cuando se trata de la compraventa de propiedades. Se puede y se va a otorgar un nuevo título de concesión a nombre del nuevo propietario. Entonces, que tengan totalmente certeza de que así va a ser. Adelante, por favor. Se fortalecen los procedimientos para combatir el robo de agua. Aquí hemos presentado algunas imágenes de las afectaciones que esto implica y de lo sofisticado que son los sistemas, pero a veces no se pueden llevar a cabo las sanciones porque los procedimientos son muy laxos y se incrementan las sanciones para inhibir esta conducta. Adelante. Se crea un fondo de reserva de aguas nacionales que nos va a permitir tener agua suficiente para garantizar el derecho humano al agua, sobre todo de comunidades indígenas, de comunidades que desafortunadamente no tienen en este momento concesiones que les permitan tener un suministro constante. Y también estamos evitando el acaparamiento, ya no se pueden mantener títulos de concesión que son utilizados de manera especulativa, es decir, hay muchos beneficiarios de títulos de concesión que no los están utilizando, que únicamente los tienen almacenados y que no permiten que quien realmente necesita esos títulos de concesión, esa agua, la pueda utilizar. Es como tener formada una cubeta y no permitir que el que la necesita, que la tiene atrás, la pueda utilizar. Adelante. Eficiencia en el uso del agua. Se promueve la tecnificación del riego, se fortalecen los mecanismos para medir el agua, porque lo que no se mide no se puede eficientar. Se establecerá una regulación correspondiente para la captación pluvial. Nosotros somos promotores de la captación pluvial, es un mecanismo que ayuda mucho a agricultores y a comunidades que se encuentran en zonas altas. Lo que se está regulando es que no se lleven a cabo infraestructuras pues que salen de cualquier proporción. En algunos lugares ya son verdaderamente lagos. Cuando esto afecte el ciclo del agua, es decir, que esa agua deje de llegar a los ríos, pues tiene afectaciones para especies de animales, para especies vegetales, y lo que estamos cuidando es que no se cometan abusos en ese sentido. Adelante. Bueno, y finalmente quisiera terminar diciendo que quienes están en algunas ocasiones oponiéndose a esta iniciativa, quienes generan campañas de desinformación, quienes están muy preocupados porque no se pase esta ley en los términos que se ha planteado, pues es que lo que están haciendo es defendiendo sus intereses, porque son quienes durante muchos años, al amparo del poder político y al amparo del poder económico, han acaparado grandes cantidades de agua y con eso no han permitido que quien realmente la necesita, sobre todo pequeños y medianos productores, sobre todo comunidades rurales y comunidades indígenas, puedan acceder al agua que le pertenece al pueblo de México. Entonces, eso es lo que son los aspectos más importantes que quisiéramos destacar de la iniciativa. Decimos que seguramente se discutirá en los próximos días en la Cámara de Diputados. Sabemos que en algunos aspectos se está trabajando para enriquecer la propuesta y estamos muy atentos dando seguimiento a estos trabajos. Es cuanto de mi parte, Presidenta. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, llegó el día de presentar a Coatlicue, uno de los proyectos de innovación, tecnología pues más importantes y que hemos hecho junto con la Secretaría a cargo de Rosario y por supuesto bajo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Coatlicue, la supercomputadora pública mexicana que forma parte, como decíamos, de el Plan México. Siguiente, por favor. Si me permite, Presidenta, explico muy rápido qué es una supercomputadora, porque yo creo que ayuda a dimensionar la importancia. Muchas gracias. Bueno,
Una supercomputadora es una computadora hecha de miles de procesadores. Un procesador es lo que compone a una computadora normal, como la que tenemos en nuestras casas o en nuestros trabajos o en la escuela, que trabajan al mismo tiempo. Esta es la parte quizá más importante. Son miles de computadoras que al mismo tiempo están trabajando en la solución de un mismo problema. Y usualmente suelen ser problemas pues, que usan millones y millones y millones de datos, y que en una computadora, incluso la computadora más avanzada que podamos tener en nuestro lugar de trabajo, pues tomaría meses, a veces hasta años. Nosotros en la agencia a veces procesamos conjuntos de datos que nos pueden tomar 3 semanas en procesar, pues con esto sería 2 segundos, 2 minutos y estaría listo. ¿Y cómo se compone? Uno de los componentes, además de los CPUs, que son lo que normalmente tienen las computadoras en nuestras casas, tienen GPUs. ¿Qué son los GPUs? Son unidades de procesamiento gráfico. Estos son procesadores de computadoras que nacieron para videojuegos, que demandan mucha memoria porque tienen pues imágenes y cada vez imágenes de mayor nitidez y calidad. Los GPUs, además, una de las usos clave es que están ni mandados a ser para procesar temas de algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, todo lo que ustedes ven en temas de inteligencia artificial, sean imágenes o sean textos, los procesadores que usan para poder resolver estos algoritmos son los GPUs. Y Coatlicue tendrá un aproximado de 15,000 GPUs. Estos GPUs van en unas cositas que les llamamos chasis. Algunos, usando la palabra en inglés, les llaman racks. Estos chasis, como los del coche, ¿no?, que tienes la base de metal y sobre esa montas el resto de cosas, es la misma lógica. Tienes el chasis y sobre el chasis pues montas los distintos procesadores, en este caso, 2 procesadores, y en el caso de Coatlicue estamos hablando de 7,500 chasis aproximadamente. Cada chasis, no es lineal la conversión, pero pensemos, digamos por claridad, que cada chasis equivale a unos 50, 60 computadoras. Es decir, si multiplicamos 50 por 7,500, estaremos hablando de 375,000, 400,000 computadoras. Imagínense 400,000 computadoras como las que conocemos, digamos con una capacidad RAM importante, trabajando al mismo tiempo. Estos chasis se ensamblan en unos muebles que llamamos gabinetes, que tienen en promedio, o en este caso tendrán 36 charolitas, chasis, trabajando. Atrás de estos gabinetes hay una cantidad enorme de cables que justamente lo que permiten es garantizar que todas estas computadoras trabajen al mismo tiempo, y los chasis, los gabinetes, el conjunto de gabinetes es justamente la supercomputadora, que en este caso tendrá alrededor de 200 gabinetes, alineados, por supuesto, todos conectados. Esto requiere 3 cosas importantísimas: agua para enfriamiento, como las computadoras, ¿no? Ahorita que las tienen en la pierna notarán que se calientan un poquito, pues estas son supercomputadoras que también se calientan mucho y que requieren un enfriamiento importante, energía eléctrica justamente para eso, y conectividad pues para poder dar servicios remotos y dentro de la misma supercomputadora. Entonces estamos hablando de una computadora pues que casi ninguno de nosotros ha visto nunca en su vida y que en 2 años veremos construida en México. Siguiente. ¿Para qué sirven? Analizar cantidades inmensas de datos en segundos para mejorar decisiones importantes. Por ejemplo, ahorita hablo de las utilidades, pero por ejemplo en el caso de agua, estimar la cantidad de agua superficial y profunda, por ejemplo, en el país, y otros temas: salud, clima, energía, movilidad, telecomunicaciones, etcétera. Y esto, pues por supuesto, impulsa el desarrollo tecnológico del país, la prosperidad económica y la investigación científica, ¿no? Es un proyecto que vincula 3 áreas claves, ¿no? Tecnología, prosperidad económica, incluyente, inclusiva, y la investigación científica nacional de punta. Siguiente, por favor. Y este es Coatlicue. Como les decía, será la supercomputadora más poderosa de América Latina, un procesamiento de 14,480 GPUs, más o menos, que son los procesadores, y una capacidad. La forma en que se mide en la supercomputadora se llaman petaflops, y perdón por el terminajo, ¿no?, pero es como para que ustedes tengan la referencia.
Un petaflop lo que significa es que se pueden realizar 1000 billones de operaciones por segundo. 1 billón es 1 millón de millones. 1000 de esos por segundo es lo que significa un petaflop. Coatlicue, que aquí me ilustraba José Alfonso, que es profundo conocedor del tema, es la fuente de poder, ¿no? La fuente de vida. 314,000 billones de operaciones por segundo. Imaginen lo que vamos a poder hacer en términos de estimaciones y cálculos. Y una inversión pública de alrededor de 6,000 millones de pesos, que por supuesto esperamos amortizar muy rápido solo por la utilidad que nos va a generar. Siguiente, por favor. Y este es el comparativo. Hoy la computadora más poderosa, más grande de América Latina está en Brasil. Es una supercomputadora privada, se llama Pegaso, que tiene 42 petaflops, es decir, 42,000 billones de operaciones por segundo. Este es el comparativo, vean, el tamaño ilustra la diferencia de Coatlicue, 7 veces la que hoy es la más grande. Y en el caso de México, que no es menor y que además en su momento la más poderosa el día de hoy es Yucca, que tiene 2.3, que está en Sonora, en la Universidad de Sonora, 2.3 petaflops. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿qué hoy vamos a poder hacer? Y además es importante decirlo, además de que es una computadora pública, esto implica que vamos a poder hacer de manera soberana, los mexicanos, las mexicanas, 4 cosas centrales. 1, resolver problemas públicos que requieren alta capacidad de cómputo, y ahorita ilustro algunos. 2, y en esto Rosaura es la experta de su equipo, realizar investigación científica de punta en sectores estratégicos. 3, ofrecer capacidad de cómputo para apoyar proyectos emprendedores. Por ejemplo, si hay una iniciativa, como le llaman, un startup, que requiere mucho cómputo para su proyecto de negocio, de emprendimiento, pues poder reservar un poquito de esta capacidad para ello, que de otra forma no podrían acceder. Y 4, dar servicios de cálculo masivo a la iniciativa privada y así también pues generar un modelo autosustentable financieramente, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, con la supercomputadora podremos fortalecer desde lo público la capacidad nacional en áreas de alto impacto tecnológico y económico. Siguiente. Algunos usos públicos, no es una lista exhaustiva, predicciones climatológicas, lo hablábamos la semana pasada, que requieren un procesamiento enorme de datos, imágenes, indicadores de manera simultánea y que se puede prever no solo la ocurrencia, sino también el impacto de los fenómenos. Planeación de siembras para mejorar cosechas, y esto en términos de la soberanía alimentaria es importantísimo. Por ejemplo, este es uno de los usos más importantes que hace India de su supercomputadora. Procesamiento de imágenes de suelo y subsuelo, les decía lo del agua, pero también se puede aplicar para petróleo y gas. Planificación de consumo de energía y procesamiento de grandes volúmenes de datos, por ejemplo, aduanas, facturas, etcétera, que previenen, pues, por supuesto, actos de corrupción y de evasión fiscal y que generan, pues, beneficios públicos muy, muy obvios. Y en salud tiene también un chorro de aplicativos. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, la supercomputadora más poderosa de la región será pública, es importante, y un modelo de gestión que además implica la colaboración entre instituciones gubernamentales y educativas. El Politécnico, que nos acompaña su director, muchísimas gracias. Infotec, que es el área de tecnología del gobierno federal y parte de la Agencia de Transformación Digital. Y, por ejemplo, el IPCIT, que es el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, que es uno de los centros de investigación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, pues más importantes y más dirigidos al tema de cómputo o cómputo avanzado. Siguiente, por favor. Pues la supercomputadora será operada, además, es importantísimo decirlo, por mexicanas y mexicanos. México tiene una capacidad técnica en sus ingenieros, en sus ingenieras, en sus científicos, científicas enorme, y que tendrán, por supuesto, una formación específica sobre cómputo avanzado, pero que serán quienes operen, científicos, científicas, investigadores, por supuesto, estudiantes, que forme parte de un programa de formación de cómputo, supercómputo, y emprendedores. Siguiente. La ubicación la definiremos en enero de manera colegiada, porque hay varios criterios que considerar. Capacidad hídrica, aunque allá hay modelos de reciclamiento de agua para enfriamiento. Acceso a energía, que sí es importantísimo, sismicidad y conectividad. Y el tiempo de construcción será 24 meses, pero como anunciamos la semana pasada,
pues no nos vamos a quedar esperando 24 meses para empezar a resolver problemas. Se crea desde la semana pasada que se firmó el convenio con el Centro de Supercómputo de Barcelona, el Centro Mexicano de Supercómputo en Barcelona, que además, como decíamos la semana pasada, han estado en este centro más de 1000 investigadores e investigadoras mexicanas, y esa es una capacidad que tenemos, por supuesto, que aprovechar con la creación de Coatlicue. Siguiente. Y contaremos con el acompañamiento técnico, por lo pronto, de 2 países y centros de supercómputo hermanos. Uno, el Centro de Supercómputo de Barcelona, que lo anunciamos la semana pasada, y el otro, el Centro para el Desarrollo de Cómputo Avanzado, que es un centro público también en la India. Siguiente. Entonces, bueno, le dejo la palabra a Rosaura para que nos explique cómo Coatlicue se va a vincular con algo que ya existe, que es el clúster de supercómputo que está conformado por universidades y centros públicos. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todos y todas. Yo creo que lo más grandioso que tenemos que decir de este gran proyecto de la doctora Sheinbaum es que es el gobierno en quien encabeza este proceso de superación de lo que se ha venido haciendo por las universidades, por los institutos que antes eran centros CONACYT, ahora son centros CECITI, pero el paso que se da es un paso muy grande y sobre todo quiero destacar ese papel del gobierno coordinando todo este proceso. Ya decía Pepe, la computadora Coatlicue recibe su nombre y nos explicó muy bien José Alfonso, de esa idea de agua, de la energía total, pero también es el símbolo de poder creador y es la madre de dioses como Huitzilopochtli y Coyolxauhqui, la diosa más poderosa de la mitología mexica. Ahora, Coatlicue va a ser el nodo principal, ¿la que sigue? El nodo principal va a encabezar este nodo que hemos estado haciendo desde el lado de la academia. Está formado, ya vieron, por estas computadoras, por ejemplo, Yucca, que ya mencionaba Merino, de la Universidad de Sonora. Están ahí todas, no las leo, ustedes las pueden ver, pero ese es el clúster que actualmente tenemos, con el que estamos iniciando también ese trabajo, que decía encabezará Coatlicue. ¿La que sigue? Todas estas computadoras son supercomputadoras de un tamaño muchísimo más reducido que Coatlicue, evidentemente. Están conectadas actualmente ya en el país y vamos a fortalecerla para que operen conectados mediante enlaces de alta velocidad y tendrán rendimiento de cómputo por nodo en órdenes de petaflops, que ya explicaba Merino. Para dimensionar esto, decía él, un petaflops equivale a realizar 1000 billones de operaciones por segundo. Son un 1 seguido de 15 ceros. Esto es lo impresionante de la velocidad que va a tener esta computadoras. Están, les decía, unidas. Están en el norte, está CICESE, está en Baja California, está en la Ciudad de México, está el Politécnico, la UNAM, el CINVESTAB y el Politécnico, la UNAM y el CINVESTAB están en la Ciudad de México, también está la UAM. Esta red de supercómputo, con la que tenemos hoy, permite trabajar de manera precisa el modelado y la simulación de problemas complejos, al igual que desarrollar sistemas de inteligencia artificial que involucren grandes cantidades de datos. Ya creo que la exposición de Pepe fue muy clara de la importancia, de la magnitud que tiene este paso que está dando el gobierno de la doctora Sheinbaum. Les decía, esta red está conectada y la nueva computadora Coatlicue va a encabezar esta red. La que sigue, por favor. Este es el cronograma que tenemos para el proceso, que va a durar 24 meses. Y que está ahí expuesto. En estos 24 meses pues se tiene que hacer una planeación y modelo de gestión, un diseño de conceptual y permisos, ingeniería detallada y licitaciones, obra civil y adecuación, suministro y logística, integración e instalación, pruebas y validación y la puesta en marcha en 24 meses. Esto
es muy relevante. La doctora también nos ha indicado que se cree un consejo directivo que va a estar al pendiente. El nombre se discutirá, este consejo, pero estará encabezado por la Agencia de Transformación Digital y la CECITI para coordinar este trabajo, ya dijimos, asesorado por diferentes, formado por científicos, por personal del gobierno y también empresarios que estén en este grupo. Este comité tendrá que decidir, por ejemplo, el porcentaje de procesamiento por usuario de la supercomputadora, el manejo de la velocidad de transmisión en la red de comunicación, las estrategias para renovar al propio consejo directivo. Creo, insisto, solamente en que esto es un gran paso no solo para la ciencia en México. Ya decía Pepe, como la producción científica a nivel mundial es de millones de artículos, de millones de datos que ya humanamente es imposible procesar. Una persona no puede, en salud o en medio ambiente o en predicción de posibles desastres naturales por efectos de fenómenos naturales, sola o un equipo. El nivel de datos que tenemos en el mundo es de esa magnitud. Por eso necesitamos ya, para que la ciencia mexicana, la industria mexicana, el propio gobierno en su funcionamiento llegue a etapas mucho más modernas, utilizando las tecnologías pues, que se han creado en el planeta y que tenemos que sacar beneficio de ellas. Aquí está Conagua, que no tengo la menor duda va a ser uno de los beneficiados para hacer su trabajo con esta nueva computadora, que decía, encabeza a todo lo que se ha venido haciendo de forma institucional por las instituciones mexicanas, pero que ahora encabeza el gobierno de la doctora Sheinbaum. Muchas gracias. Bueno, pues es esto. La verdad estamos muy entusiasmados. La supercomputadora Coatlicue, que va a iniciar su construcción el próximo año. Estamos definiendo la ubicación y va a permitir que México entre de lleno al uso de la inteligencia artificial y procesamiento de datos, que hoy no tenemos capacidad de hacerlo, porque no tenemos la suficiente capacidad de cómputo. Entonces, nos va a ayudar muchísimo, no solo al desarrollo de la ciencia, las tecnologías, sino en esencia al desarrollo del país. Bueno, esto es Coatlicue. Vamos, sobre el tema. A ver. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy de Grupo Cantón. Sobre el tema de Coatlicue, hablando de todo digamos, toda esta tecnología, toda esta inversión que se va a realizar, ¿de cuánto estamos hablando de personas que van a ser empleadas, van a ser ocupadas, de cómo se va a conectar, digamos, todo México a través de este gran proyecto que van a echar a andar? Perdón. Para hacer un símil, porque depende de la tecnología y la tecnología pues va cambiando muy rápido, el equipo base en la supercomputadora de Barcelona son alrededor de 80 personas. Nosotros pensaríamos en un equipo central para toda la gestión de infraestructura, energía, enfriamiento, mantenimiento, etcétera. Y en todo caso es un equipo que se puede ir creciendo y reduciendo de manera flexible de acuerdo a los proyectos, por supuesto, ¿no? Pero como un equipo base, yo pensaría entre 80 a 100 personas, no más que eso, y los equipos ya especializados que van usando el supercómputo para problemas específicos, que ya serán parte, pues, seguramente de otras autoridades o autoridades educativas, centros de investigación, etcétera, ¿no? Además de todo lo que nos han expuesto, ¿en qué otras disciplinas, ramas, en qué va a beneficiar este equipo, esta tecnología? Pues en todo, como dice la presidenta. Es que todo genera datos. Perdón, imagínense una computadora, la que ustedes usan. Ahora la multiplicas por ¿cuánto? 375,000. 375,000 computadoras como las que se usan normalmente, puestas juntas, procesando al mismo tiempo todos los datos. Entonces, hoy con la inteligencia artificial
puede ser muy útil. Por ejemplo, para predicción de clima. Nosotros tenemos muchísima información que la computadora que tiene el Meteorológico Nacional pues no tiene la capacidad para procesarla más que en días, meses incluso. Para los evasores fiscales también, porque imagínense la cantidad de información que tiene el SAT. Queremos, por ejemplo, cruzar la información del SAT con aduanas y ahora nos está costando mucho trabajo porque no tenemos la capacidad de cómputo para procesarla. Obviamente que todos los datos personales son resguardados, pero eso nos va a permitir incluso acelerar las aduanas. Hoy, por ejemplo, el papel que trae el SAT y el papel que trae aduanas no se cruzan, cada uno lo trae en papel y es físico. Entonces, para poder cruzar toda esa información de todos los importadores, todos los exportadores, entre el SAT, aduanas, de tal manera que todo sea automático, pues imagínense, incluso el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles puede ser un clúster de carga si tiene la capacidad de procesar esa información. Para salud, para poder saber con los censos de salud, por ejemplo, que estamos haciendo, la información, cuántas personas, si hay problemas de diabetes más en una zona que en otra, poder procesar la información. Y el desarrollo científico, pues hoy está muy vinculado al procesamiento de datos. Entonces, si México quiere estar a la vanguardia de muchos temas, pues necesitamos la capacidad de procesamiento de datos. ¿Qué podríamos hacer? Pues que lo ponga un privado y las instituciones públicas compraran el espacio. No, queremos que sea una supercomputadora pública, es una supercomputadora del pueblo de México, pública. Entonces ahí se puede procesar toda la información. ¿Quiénes participan? Las instituciones de educación superior, el Infotec y pues todas las instituciones de gobierno estatal, municipal, federal que quieran participar, los científicos. Y además, si un privado quiere usar la supercomputadora, pues va a tener que comprar el procesamiento de datos de lo que sea, y eso permite pues generar algún ingreso para la supercomputadora. Pero es una capacidad de cómputo que no tiene ningún otro país de América Latina. Entonces nos colocaríamos en 2 años pues en un nivel de procesamiento de datos que además pues también trae inversiones públicas y privadas que puedan utilizar este procesamiento de datos, que de otra forma no se podría. Esto tiene que sumarse a lo que está ahora de supermoda, que son los centros de datos para almacenamiento de datos en muchos lugares. Pero es un paso muy importante para México. Muchas gracias, Presidenta. En un segundo tema, ¿se nos puede platicar sobre este encuentro que sostuvo con la Presidenta de Honduras, Xiomara Castro? ¿Qué fue lo que se abordó? ¿Cómo fue el clima ahí de conversación? ¿Cuáles eran las preocupaciones que manifestó la mandataria hondureña? ¿Qué más hablaron ahí? Bueno, primero agradecerle además porque vino, entre otras cosas, a agradecer pues el apoyo que le ha dado México durante su gobierno. Recuerden que ahí está el programa Sembrando Vida, ahora va a venir una segunda etapa, Jóvenes Construyendo el Futuro, que fue en una visión de cooperación para el desarrollo. La mejor forma de evitar que haya migración pues es invirtiendo y apoyando a las personas en sus lugares de origen. Convenios que se firmaron con Pemex, con Comisión Federal de Electricidad. Entonces vino a agradecer y además pues agradecemos por el agradecimiento. Ellos tienen elección el domingo, hay elección en Honduras el domingo. Entonces le interesaba mucho a ella pues hacernos saber que pues es muy importante que se respete la voluntad popular del pueblo hondureño, que no haya ningún injerencismo, intervencionismo de nadie, que sea el pueblo de Honduras quien lo decida. Un teléfono que por ahí que sigue sonando. Que se respete la voluntad popular. Nos vino a compartir pues su preocupación porque no pudiera ser así, y yo espero que así sea, que se respete siempre la voluntad de todos los pueblos.
Y pues trabajo hacia adelante, ya le quedan 4 meses más o menos de gobierno y quiere cerrar pues estos programas para que Honduras pueda seguir manteniendo esta relación que ha mantenido con México. Es un buen gobierno, fíjense, ella disminuyó la pobreza extrema y disminuyó la pobreza con programas similares a los nuestros, también aumentando salario mínimo, con muchas obras de infraestructura social. Entonces, ha sido, desde mi punto de vista, un buen gobierno y siempre respetamos a todos los pueblos y gobiernos de América Latina, particularmente pues un gobierno progresista como el que hoy gobierna Honduras. 2 últimos temas más, Presidenta. ¿Conoce su opinión referente a una encuesta que publicó de las Heras, que da a conocer datos muy reveladores sobre la marcha del 15 de noviembre? Una de ellas, una de estas revelaciones es de que la gente sabe quién organizó esta manifestación, que fue en este caso, y lo señalan ahí en este estudio, fue la Marea Rosa, y en un segundo punto, que fue un grupo de manifestantes los que iniciaron los actos violentos y que se les pagó para, en todo caso, para provocar y para hacer todo esta situación de violencia, que quisieron explotar mucho lo que fue el grupo opositor. Saber su opinión referente a este estudio en el que se señala que pues, los mexicanos no se la comieron así tan… Sí, a ver, por ahí estaba no sé si tengan la encuesta para poderla… Está en el sitio de… La vi ayer por la tarde. A ver. Bueno, mucha gente se enteró. Adelante. ¿Quién organizó la marcha? Fíjense, el 33% cree que fue la Marea Rosa. Adelante. ¿Quiénes comenzaron los ataques? Un grupo de manifestantes, 51%. Adelante. ¿Cree que fue pagado para provocar? Ya con eso. Eso es lo que piensa la gente. ¿Qué impresión le da este estudio? Vaya, quieren manejar la retórica de que aquí en México se les censura, o sea, es lo que está repitiendo constantemente la oposición. Hay censura, es un Estado totalitario, es realmente… O sea, les duele que esté avanzando México. A ver, lo pongo así, porque también hay algunos que ahora dicen que nosotros inventamos. ¿Quién fue a esa manifestación? O sea, ¿qué caras reconocidas fueron a la manifestación? No las voy a poner aquí para el análisis de ustedes y de quienes nos escuchan y de la gente que nos ve y nos escucha. ¿Quién fue? ¿Qué dirigentes políticos fueron a esa manifestación? ¿Cómo se dan los golpes? Que lo presenté yo aquí en una mañanera. ¿Por quiénes? Que no eran jóvenes. ¿Qué denuncia hace el Congreso de la Ciudad de México? Que lo dije aquí hace poco, con muchas pruebas, porque no fue una denuncia menor lo que hicieron diputados en el Congreso de la Ciudad, de cómo estaban vinculados quienes generaron la violencia con alcaldes de la ciudad, de qué partidos son. Es nada más sumar esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Y ya, que cada quien saque sus conclusiones. Entonces, fue un grupo distinto al de otras veces, de otros que se han manifestado con violencia. No eran jóvenes los que generaron esta violencia. Y tampoco fue una marcha caracterizada por jóvenes, que fue lo que quisieron plantear, que era la generación Z y todo esto, sino que fue principalmente de adultos que están en contra del gobierno. Y está bien que haya manifestaciones. Somos un país libre y además respetamos la libertad de manifestación, la libertad de reunión.
como en ningún otro país se respeta. Solamente vean las actuaciones de la policía de muchas ciudades del mundo. Entonces nosotros respetamos. Lo que no estamos de acuerdo es con la violencia. Entonces, si va sumando cómo fue que se generó, quién asusó, quién estuvo promoviendo. Aquí presentamos también unos días antes cómo fue que se fue construyendo en las redes sociales la convocatoria a esa manifestación. ¿Y por qué es relevante? Leí hoy, me lo pasaron en el resumen, que un panista promovido por el PAN va a ir a Washington a denunciar al gobierno de México. Fíjense, ¿qué mexicano? A ver, vamos a ponerlo así. ¿Qué mexicana o mexicano va a denunciar a otro país, a Washington en particular? Además, un invento de cómo se dieron las cosas en una manifestación. ¿Qué opinan ustedes de un dirigente, de un legislador, de un partido de oposición que casi no tiene ya apoyo popular en México y que se va al extranjero, a Estados Unidos, a Washington, a denunciar al gobierno mexicano? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes en esta condición cuando hay libertad de expresión? Bueno, tienen prácticamente la opinión en todos los medios de comunicación, tienen un canal donde tienen abierto el espacio, no tienen cerrados los medios, ¿o sí? Al revés, tienen más espacio en los medios que nosotros. Abusan de las concesiones. Y van a Washington a hacer una denuncia. Porque cuando hice yo la referencia el 20 de noviembre al injerencismo, a cómo quien llama a la injerencia extranjera en México no es nuevo, son los conservadores de siempre. ¿Y cómo es que ahora una vez más lo hacen? No es menor. Entonces, esto es para el pueblo, para la gente. Porque aquí seguimos hablando de la defensa de la soberanía y de la decisión del pueblo sobre sus gobernantes, y que no vengan del extranjero a decirnos lo que se debe o no se debe de hacer. Entonces, ¿qué opina el pueblo de que un dirigente de un partido que ahora se llama de ultraderecha vaya a Estados Unidos a hacer una denuncia pública? Porque aquí, ¿qué tiene cerrados los medios de comunicación o qué? Son representantes populares. ¿Por qué no lo hace aquí? ¿Por qué se va a Estados Unidos? Es para la gente, porque hay que recordar siempre, ahora sí que quién es quién en la política y quiénes son los que demandan la intervención extranjera. Entonces, eso no, los mexicanos decidimos, está el artículo 39 y 40 constitucional, y es la defensa de la soberanía. Y segundo, que se siga investigando, y ya pedí, cómo fue la violencia en el 15N, porque tiene que salir todo. Entonces ya el Congreso de la Ciudad de México hizo una parte. Se tiene que investigar quiénes promovieron esa violencia. Perfecto. Y finalmente, y le agradezco mucho, Presidenta, pues el próximo 1 de diciembre cumple su 38 aniversario nuestro medio fundador, Tabasco Hoy, y bueno,
a nombre de Miguel Cantón Cetina quisiera pues pedir unas palabras para todo el equipo Muchas editorial. felicidades, Sí. muchas felicidades. Todo el equipo La familia prensistas, Cantón y a- reporteros, camarógrafos, toda la gente, repartidores, Sí. gente que nos ayuda. Pues la verdad, Tienen mucha presencia en el sureste, pero aquí también, con basta. Pues muchas gracias y gracias. Adelante. A ver, acá, por acá y luego vamos acá. Buenos días, Presidenta. Arturo Pavón, de Efecto Colateral. Sobre la supercomputadora Coatlicue, preguntar, vaya, es inmensa la información que puede tener. ¿De qué manera se va a respaldar? ¿Hay un respaldo? ¿Hay posibilidad de respaldar? Y en segundo, como tiene información pues nacional, ¿de qué manera se podría blindar físicamente esta supercomputadora? Por supuesto, un proyecto de esta magnitud incluye la implementación de mecanismos de ciberseguridad importantes, en los cuales además México, por supuesto, tiene la capacidad con ingenieras e ingenieros. Ahora, una supercomputadora no es… aprovecho la pregunta para explicar quizá la diferencia entre un centro de datos y una supercomputadora, ¿no? En el caso de la supercomputadora, como ya decía la presidenta, pues son miles y miles, en este caso casi 400,000 computadoras trabajando simultáneamente en el mismo problema. Es un problema de cómputo, ¿no? Realmente una supercomputadora no está pensada, aunque puede, para resolver problemas de almacenamiento. En todo caso, el almacenamiento puede estar en un centro de datos, que es un sistema en el que de manera modular tú puedes usar un cachito para almacenar, otro cachito para hacer cómputo, en fin, está como más fragmentado, no es una computadora que vincule a miles de computadoras para hacer estimaciones simultáneas, ¿no? La información estará resguardada en donde depende, digamos, del proyecto, pero quién es el dueño sustantivo, ¿no? Si es Conagua, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Y Conagua tiene un centro de datos, pues ahí está la información y simplemente se hace una conexión para poder hacer los cálculos, ¿no? Si es Semarnat, si es FE, si es Pemex. El gobierno federal tiene un centro de datos importante en Aguascalientes, que también está a cargo de Infotec. En fin, esto más que almacenamiento lo que ofrece son servicios de cómputo. Físicamente, la seguridad, ¿ya se tiene contemplado la intervención de tal vez Guardia Nacional, Marina, Ejército? Pues es una instalación de seguridad nacional, pero pues un paso a la vez, ¿no? Definiremos en enero la ubicación y por supuesto tendrá todos los protocolos de seguridad como amerita un proyecto de este calibre. Muchas gracias. Como segunda pregunta, pues ahora resulta que el operador político de la excandidata prianista Xóchitl Gálvez allá en Tamaulipas, pues es Rogelio García Moreno, ahora es el presidente de los agricultores allá y fue el que encabezó los bloqueos allá en Matamoros, en Tamaulipas generalmente. Y bueno, él dice que es apartidista, pero pues ya salió el peine de que pues están detrás de las concesiones del agua, como usted también lo mencionó ayer. Eso contrasta muchísimo con un evento que tuvo lugar ayer en Puebla. Se hizo la entrega de más de 5,600 apoyos, no económicos, sino en especie, o sea, se dieron pie de crías, se dieron maquinaria, pollos, sí, vaya, todo para que la gente, los campesinos reales, que sí están marcados por el sol y la labranza, ellos pudieran ya iniciar bien su desarrollo como microempresarios en sus hortalizas, en sus tierras. Entonces, ¿cuál sería su opinión acerca de este contraste? Que por un lado campesinos reales sí están labrando la tierra y sí están apoyando, pues más bien dejándose apoyar por el gobierno federal, cuando por otro lado pues hay otros grupos de interés. ¿Por qué nosotros enviamos la iniciativa de la ley de aguas nacionales? O sea, ¿qué nos motiva? Y por eso lo importante de la explicación de qué contiene esta ley. Lo voy a volver a decir. En 1992 cambió la administración del agua.
se crea la Comisión Nacional del Agua, desaparece prácticamente la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Y la visión era que el agua, como otras cosas, es una mercancía, que debe haber un mercado para el agua. Nada más que la Constitución dice que el agua es de la nación. Claramente desde la Constitución del 17. Una de las grandes virtudes de la Constitución del 17, además de reconocer los derechos sociales, fue reconocer los recursos naturales como propiedad de la nación. El petróleo en México es propiedad de la nación. En otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, el petróleo, si lo tienes en el subsuelo en tu casa, es tuyo. Aquí no. Aquí de la visión de todos los insurgentes es, y además había muchas presiones de empresas extranjeras, es que los recursos, el petróleo, el agua, son de la nación. Ahora, el agua en particular se puede concesionar. ¿Quién la concesiona? En este caso, la institución dedicada a la administración del agua, que es la Comisión Nacional del Agua. Pero la visión en el periodo neoliberal es que sí es de la nación, pero se puede mercantilizar. Si yo tengo una concesión, la concesión la puedo transmitir a otro, nada más me pagas y nomás le avisamos a la Conagua. ¿Qué generó esta situación de 1992 a la fecha? Una sobreexplotación de prácticamente todos los cuerpos de agua y los acuíferos en el país. Pues porque como es una mercancía, se concesiona, se transmite, se vende, pues entonces ¿dónde queda la visión estratégica de un recurso natural que además hoy es escaso en muchísimos lugares? Entonces, ¿qué se está planteando con la ley de aguas? Número uno, que se ordenen todas las concesiones, que además ya iniciamos, porque había 3 bases de datos, contradictorias algunas entre ellas, concesionados millones de metros cúbicos, agricultores, a empresas que no se estaban usando. Entonces, si tú tienes como vamos a poner como un río, y el agua de ese río está concesionada a alguien, aunque tú vivas a un lado del río, no la puedes usar porque está concesionada a otro. Bueno, si ese otro ni siquiera la está usando, ¿por qué no la va a poder usar el que vive a un lado del río, que no tiene agua? O agua del subsuelo. Hay pozos, resulta que hay 10 pozos, pero se puede perforar otros 10 para darle agua a la gente humilde que no tiene acceso al agua. Pero no se puede porque esos otros 10 pozos ya fueron concesionados a alguien. Cuando llegamos al gobierno hicimos un gran acuerdo por el agua y dijimos, a ver, todos aquellos que tengan concesión de agua, que no la estén usando, regresen de manera voluntaria esa agua que no usan a la Conagua. Y muchos empresarios lo hicieron, muchos agricultores lo hicieron. Regresaron, dijeron, a ver, no estamos usando, ahí vamos a ponerla, vamos a regresarla con agua para que se use para lo que se debe de usar o para quien lo necesite. Bueno, hay agricultores, distritos de riego, agricultores grandes de los grandotes que tienen concesiones de agua. Ahora la ley de aguas dice, ya no vas a poder vender esa agua a otro, a un tercero, ni la vas a poder transmitir así nada más. Por ejemplo, si tienes un predio, usas el agua para riego, ahora ya no se la vas a poder vender al desarrollador inmobiliario que en tu tierra va a hacer viviendas, ya no. Ya tienes que regresarla a la Conagua y el que va a hacer viviendas pues ya tiene que ver, pedírsela a la Conagua.
Entonces estamos poniendo orden y estamos garantizando el agua como derecho humano y como recurso de la nación. ¿Eso limita el desarrollo? No, lo ordena en un recurso tan importante para el mundo entero y para México, que es el agua. Hay algunos que tienen muchísimas concesiones de agua, muchísimas, y no quieren. Pues sí, pero llegamos a transformar a que esos privilegios que les dieron durante mucho tiempo de agua que no usan o agua que sobreexplotan, pues ya no. Y que ahí donde no hay agua pueda haber agua. Además de todo lo que estamos haciendo, ayudándoles a los agricultores, incluso a los medianos y a distritos de riego, para que hagan más eficiente el consumo de agua. Les estamos dando recursos para tecnificar, para que sea más eficiente, más productivos y puedan regresar agua. Ah, pues no quieren regresar agua. Ayer lo decía, hay distritos que tienen concesionada agua para riego. Como es para riego, para producción de alimentos, la ley dice que no deben pagar, porque es para la producción de alimentos. No pagan por el uso de esa agua, de esa concesión. Bueno, resulta que no la usan y la venden a los municipios. Y entonces los ves en sus carrazos, camionetotas, a los agricultores de algunos distritos de riego, porque ganan al año 300 millones de pesos por venderle agua a un municipio. Pues eso no puede ser. Entonces, claro, hay algunos que se manifiestan ahora que quieren seguir manteniendo ese privilegio. Pues no por el bien de la gente, porque nosotros llegamos a transformar la vida pública para todas y todos los mexicanos y en particular para el que menos tiene. Entonces, por eso es muy importante que pase la ley de aguas, que a lo mejor tenía un error, tenía otro error, bueno, adelante, pues que se modifique todo aquello que… Ahora están queriendo decir que un ejidatario no va a poder cederle, si tiene un pozo en su parcela, esa agua a sus hijos. ¡Falso! Claro que se puede hacer, pero lo que ya no, pues ese acaparamiento que además se dio. Es más, lo vamos a mostrar aquí en una mañanera. Cómo durante la época de Calderón se dieron un montón de concesiones. Le voy a pedir ahí a Efraín que lo traiga. ¿Y quiénes estaban al frente de la Conagua en los estados que ahora se están manifestando? Porque quieren ahora generar una idea de que hay caos. No, están contra los privilegios que tenían antes, en contra de la gente, incluso si de otras industrias que se quieran desarrollar en cierta zona, pues porque como está acaparada el agua, pues entonces no se puede usar para nadie más. Entonces, no a los privilegios, sí a la ley, sí al Estado de Derecho. Ahora ya me gustó esa palabra o esas palabras. Como decía Juárez, nadie ni nada por encima de la ley. Y ya no al acaparamiento del agua para uso de unos cuantos. Eso es lo que está de fondo en la ley nacional o ley de aguas nacionales. Ese es el fondo del cambio. Y repito, si hay algunos errores, pues para eso hay una mesa de trabajo en el Congreso que se corrijan. Pero no, ¿a qué llegamos si no es a transformar la vida pública para el bien de México? Legisladores y gobernadores tienen la misión de dar toda esta información en sus localidades. Es necesario que la gente entienda, porque ayer Rubén Moreira, diputado del PRI, pues salió a decir frases muy pequeñas, no lo demostraba con un papel escrito, sino simplemente decía, si tienes un pozo en tu casa, ya no lo puedes explotar.
Sí, ridículo. ¿En qué se basa? La verdad, o sea, es que son argumentos, no es un asunto personal, digo ridículo el argumento, o sea, no es cierto. Y además él sabe, porque está la discusión, repito, que si hay algún error que se corrija, pero a ver, que diga públicamente si está a favor del acaparamiento del agua. Y luego, pues ya Rosy se la mostró, luego quiénes son los que se manifiestan también. Entonces, cada quien encabeza la lucha que quiere encabezar. Y nosotros encabezamos una, que es: el agua es un derecho humano, y 2, es un recurso de la nación que debe ordenarse y debe servir para que todas y todos los mexicanos tengamos acceso al agua, la ley y las obras que se están haciendo, porque están haciendo muchísimas obras en el país. Hoy se presentó la de Colima, que ya inicia, pero además, repito, agua para todas y para todos, como derecho humano, como bien de la nación y para el desarrollo del país. No es que no queramos que haya productores agrícolas de riego, al contrario, queremos que haya más distritos de riego en el país para producir más alimentos. Queremos también que haya desarrollo, que haya inversiones. Si hay inversiones que usan mucha agua, pues que mejor se vayan a Veracruz, a Campeche, al sur-sureste, donde hay más agua, y que se distribuya adecuadamente para que no tengan unos muchísimo, que además ni la usan, y otros no tengan nada. Pues esa es la lucha que nosotros encabezamos, la defensa de la nación y del derecho humano, de los derechos humanos. Muchas gracias. Vamos, a ver, la compañera estaba desde… Gracias. Buenos días, Citlali Guerrero de Bajo Palabra. Preguntarle sobre si nos puede informar sobre cuál es el avance de los proyectos hidráulicos en Acapulco, si ya se invirtieron los 1.800 millones de pesos programados para este año, y saber qué avance llevan los trabajos para restablecer y mejorar el suministro de agua potable en el municipio. Sí, buenos días. Hay una gran inversión en el proyecto que hemos denominado Acapulco se transforma contigo. En ese marco se están realizando o se realizó todo el desasolve de los canales pluviales, que es un problema histórico en Acapulco, que además nos permitió que en esta temporada de lluvias pues no se tuvieron afectaciones como inundaciones. Se están llevando a cabo el desasolve, que tiene un gran avance, prácticamente ya se tienen tramos terminados, del río de la Sabana, del arroyo Colacho, del arroyo San Agustín. Se están además reconformando bordos que fueron afectados con los huracanes, y se están haciendo obras de protección con muros de gavión para que las colonias que se inundaron con estos fenómenos naturales no vuelvan a sufrir esta condición. Además, se está realizando un trabajo muy importante por lo que tiene que ver con el saneamiento. Se están compactando plantas de tratamiento de agua, se están concentrando en algunas, redireccionando. Ahí hemos iniciado ya las obras en la planta Renacimiento, en la planta de Miramar. Además, se están construyendo colectores que van a captar las aguas negras para evitar que se contamine la bahía, y se está haciendo un trabajo muy importante para conectar, una interconexión para la zona poniente de Acapulco. Hay alrededor de 8,000 familias que recibían agua únicamente por tandeo. Con esta obra que ya inició, vamos a poder suministrar agua vía red, y además se va a beneficiar a otro tanto de la población, porque va a mejorar la cantidad de agua que están teniendo. Estamos hablando de alrededor de 65,000 habitantes de Acapulco que van a haber mejorado el suministro.
Y otra obra muy importante es la que tiene que ver con la adaptación al cambio climático, cuando sucedieron los fenómenos meteorológicos, que además ocurrió uno y al siguiente año ocurrió John. Se afectaron las principales fuentes de abastecimiento porque están en un nivel bajo y lo que estamos haciendo es generar infraestructura sobreelevada para que puedan resistir a cualquier fenómeno meteorológico. También estas obras, en 2 casos ya se encuentran en licitación, en 2 casos, que es la obra de toma del acueducto Papagayo, ya estamos haciendo la obra de toma. Entonces hay un gran avance. En este momento no traigo el avance presupuestal, pero prácticamente ya todos los proyectos se encuentran en ejecución y va a haber un cambio radical en cuanto al suministro de agua, en cuanto al saneamiento, en cuanto a obras de protección para la población, para prevenir inundaciones y también para adaptarnos a las condiciones del cambio climático. Pero, ¿cuándo se verán esos resultados, pues, de que ya los acapulqueños van a tener el acceso al agua? O sea, que ya tengan agua, porque sí han anunciado estas obras desde inicio de años y entiendo que se están haciendo estos proyectos, pero ¿cuándo ya los acapulqueños van a ver como los beneficios, ¿no?, y los resultados de estos proyectos para que ya la gente tenga, pues, agua? Bueno, en cuanto a las obras de protección y colectores, el beneficio ya es palpable. En cuanto a la sobreelevación de los pozos, son obras que tardan un poco de tiempo, alrededor este año y el siguiente, a mediados del siguiente año estarán listas, y también las obras de agua potable. O sea, el cambio radical que usted menciona se va a ver como en 6 meses, 5 meses. Se verá antes de que concluya el año 2026 en su totalidad, pero ya se empiezan a sentir beneficios, sobre todo de protección, de desasolves y de colectores. Con mucho gusto te compartimos la información detallada de cada uno de los proyectos. Muchas gracias. Gracias. Presidenta, en Chiapas se documenta el caso de los hermanos Daniel Muñoz Vargas y Camerino Muñoz Osorio. Es de una familia de Guerrero, detenidos antes de los hechos por lo que se les acusa y presentados por las fiscalías como responsables de la quema de vehículos. La evidencia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos muestra adulteración de datos, tortura y manipulación de pruebas por parte del Ministerio Público y de la Secretaría de Seguridad Estatal. ¿Qué acciones tomará su gobierno ante este tipo de prácticas, pues, que contradicen su postura y su discurso de justicia y debida investigación? ¿Y cómo va a garantizar que la nueva política de seguridad no repita los viejos esquemas de fabricar culpables para justificar los resultados? Bueno, fue un caso, dices, en Chiapas. Chiapas, ¿no?, de 2 hermanos de Dices Guerrero. Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya hizo su recomendación. Ya, sí. Bueno, pues hay que darle seguimiento a la recomendación. Porque están acusados de un delito antes de que se diera el delito, entonces es como Pues totalmente… Sí, y que si hay una recomendación, pues tiene que ser reconocida por el gobierno estatal. Las comisiones de derechos humanos tienen esa responsabilidad y tienen, pues, abierto para que cualquier persona que sepa que hubo una violación de derechos humanos por parte de la autoridad pueda presentar su queja y se traduce en una resolución de la comisión que hace su investigación, y ahí los gobiernos estatales o federal pues tienen que asumir esa recomendación. Gracias. Ya por último, Presidenta, bueno, ya está como por terminar el año y le quería preguntar sobre los avances del plan de justicia de los pueblos afromexicanos. Usted hace algunos meses dijo que lo iba a presentar aquí, ¿no? Es preguntarle cuáles son esos avances y si tiene considerado que así como este año le dedicó a la mujer indígena, el próximo año se lo pueda dedicar a la mujer afromexicana. El plan de justicia de la zona Musga, de la región Amuzga, es el que está más avanzado. El de la región afromexicana, que es justo en la costa entre Oaxaca y Guerrero, principalmente Guerrero, Coajinicuilapa y toda esta zona, estos municipios, está avanzando.
ahí todavía estamos trabajando. Donde más es ahí en la región Amuzga, que ya se ha avanzado en infraestructura de salud, otras acciones, créditos para las mujeres artesanas. Entonces sí, lo presentamos aquí cómo va el avance. El año que entra lo vamos a dedicar a Margarita Maza. Son 200 años de su nacimiento. Margarita Maza, pues se le conoce por haber sido esposa de Juárez, nada más. Pero ya vamos a hablar aquí de su vida y los sacrificios de ella y de su familia en pues todo el periodo de Reforma. Entonces lo vamos a dedicar a ella el próximo año, a Margarita Maza. ¿En algún año tiene pensado? Sí, pues ya veremos lo de mujeres afromexicanas. Gracias. Sí, a ver aquí la compañera. Buenos días, presidenta. Ilia Cruz de La Hoguera. Sobre lo que comentaba hace un momento de la Ley Nacional de Aguas, decía que hay acaparamiento de algunas personas. ¿Podrían darnos a conocer quiénes son estos grandes productores que acaparan? Sí, y concesiones que se dieron en su momento. Sí, lo vamos a dar a conocer. Sobre este tema también, presidenta, ayer también se dio a conocer que la Secretaría de Gobernación, en esta reunión que tuvo con los productores y transportistas, pues no llegó a un acuerdo, o no hubo un acuerdo ayer, se levantaron de la mesa. ¿A qué se debió eso, presidenta? Pues ya lo voy a informar la secretaria. Cuando hay demandas legítimas se atienden. Hay una mesa y se busca encontrar una salida. Obviamente, pues que esté en el marco de los recursos disponibles. No se puede prometer pues lo que no se es posible entregar. Nosotros acostumbramos a hacer compromisos, no promesas. Entonces, cuando nos comprometemos con algo, pues hay que cumplirlo. Entonces hay que ser muy responsable qué se puede y qué no se puede. Cuando hay una demanda legítima, pues se busca encontrarle salidas para que se pueda atender. Por ejemplo, en el caso del maíz, pues se buscó algo tripartita, que le entraran las empresas que compran maíz a dar un precio más alto del mercado, que los gobiernos estatales le entraran con algo y el gobierno federal con algo. Y ahí se logró un acuerdo para algunos productores de maíz, que va avanzando en otros estados de la República. ¿Por qué es esto? Pues porque el precio del maíz este año y el próximo está muy bajo. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones. El precio del maíz por el tratado se fija en Estados Unidos, en la Bolsa de Chicago. Entonces, y además es un maíz distinto. Allá pues, principalmente maíz amarillo, mucho de ello transgénico, y acá pues es maíz blanco, criollo, nativo, híbrido en algunos casos, pero es híbrido nacional, semillas mejoradas del maíz originario de México. Entonces es algo que tenemos que seguir trabajando, evidentemente, pues para que se diferencie el precio del maíz amarillo del maíz blanco, porque maíz amarillo hay mucho más en el mundo que el maíz blanco, que el principal productor de maíz blanco es México y es para autoconsumo. Entonces, como el precio del maíz está muy bajo, pues entonces se está buscando apoyar a los productores. Y se busca, pues dado que no hay suficiente recurso en el gobierno federal, repito, el próximo año son $1 billón a programas de bienestar, a dedicarlo directo a la gente. Además de construcción de hospitales, centros de salud, contratación de médicos, escuelas preparatorias, universidades, todo lo que significa, pues, para lo que fuimos electos, para continuar con la transformación. Pues cuando hay una demanda de este tipo, buscamos la manera de encontrarle una salida y que ellos estén de acuerdo. Cuando no tiene que ver con un asunto político para generar algún problema nada más por generarlo, o
Cuando hay un tema que es la defensa de algún privilegio, pues entonces de todas maneras se les abre la mesa para platicar, pero pues hay cosas que no se pueden resolver. Entonces ya la secretaria de Gobernación y el secretario de Agricultura van a estar informando. Comentaba usted hace un momento que hay demandas que no se pueden cumplir debido a los recursos. ¿Cuáles serían estas demandas que le están? Bueno, pues ellos piden un precio de garantía muy alto para todo el maíz, pues eso no hay suficientes recursos para poderlo cumplir. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos a ver quién es el comprador, que una parte el comprador lo dé más recursos, que hasta ahora hay muchas empresas que han participado en este proceso, otro sea el gobierno, otro que sean los gobiernos estatales. Se busca disminuir, por ejemplo, los precios de transporte, evitar que haya intermediarios, que haya la compra directa del grano, porque a veces el intermediario lo compra a precios muy bajos. Entonces se buscan acuerdos directos entre el productor y el comprador, que en muchos productos se han logrado, para evitar pues el intermediarismo que genera pues todavía un precio más bajo para el productor y que no impacta en el precio al consumidor. Entonces se busca siempre la manera de apoyar y sobre todo pues a los pequeños productores. Sobre eso, ayer la SADER emitió un comunicado diciendo que habían logrado un acuerdo justamente con los productores de maíz de Campeche. ¿Este acuerdo también tiene la posibilidad de extenderse a otros estados? Es muy parecido al que se hizo en el Bajío. O sea, es un acuerdo en donde hay una parte del gobierno del estado, otra parte de las empresas que compran el maíz para hacer harina principalmente, y de nosotros, del gobierno federal. Entonces buscan acuerdos que ayuden sobre todo al pequeño productor. Pero digamos, otros estados también serán beneficiarios, por ejemplo, productores como Guerrero, esa mesa Morelos. De trabajo está abierta todo el tiempo, con todos los estados. Por eso yo ayer dije, ¿para qué toman una carretera si está abierta la mesa de diálogo? Nosotros también nos manifestamos muchas veces. Te manifestabas porque ni siquiera cuando había una solicitud particular, nos manifestamos para transformar el país de fondo y de raíz, pero cuando acompañamos demandas particulares, ni mesas de diálogo había. Aquí está la mesa de diálogo abierta, se está buscando alternativas y de todas maneras pues toman una carretera, y es donde yo digo pues ¿qué los mueve a tomar una carretera si están en una mesa de trabajo donde se están buscando alternativas? En el tema de seguridad que demandan los transportistas, ¿ahí ya han logrado un avance? Ayer puse la gráfica de cómo disminuyó el robo en carreteras. Tenemos que seguir avanzando, no es cero, es cierto, no es cero, pero hemos avanzado y estamos avanzando más. Hay un programa especial de la Guardia Nacional donde la Guardia se reúne con transportistas. Es relevante, fíjense, que de los transportistas, cerca de 9 asociaciones sacaron comunicados diciendo que ellos no eran quienes estaban cerrando y que había mesas de diálogo y que se va avanzando y quieren que se avance más, pero que hay mesas de trabajo. ¿Para qué sirven las mesas de trabajo en seguridad? Bueno, pues ellos denuncian, los robos están aquí, están acá, están en este otro lado. ¿Qué hacemos nosotros aparte de la vigilancia de la Guardia Nacional? Por ejemplo, en la México-Querétaro, en la México-Puebla, se abrieron a lo largo de los años brechas que van directo a la carretera o caminos que van directo a la carretera porque se rompió el flex beam o se movió la… Flex beam son estas, bueno, así se le dice en inglés, perdón el anglicismo. Las barreras estas de contención que están pintadas de negro con blanco. O hay otro tipo de barreras de concreto que movieron. Entonces quien asalta pues se mete por estos lugares, asalta y se regresa, y ya después se van a otros lados. Entonces lo que está haciendo es cerrando todos esos lugares que estaban abiertos para evitar y que la única entrada a las carreteras de cuota pues sea entrada y salida, punto, ningún otro lado.
Entonces está trabajando en eso, nos informan, los asaltos están en este lugar, bueno, pues se trabaja para evitar que haya estos asaltos o la investigación para que haya las detenciones que tenga que haber. Entonces hay mesas de trabajo, 9 creo que son 9, que publicaron que estábamos trabajando y hay una asociación que dijo que no. Entonces esa es la disminución del robo en carreteras y hay que seguir, porque hay otras que no se denuncian. Entonces también está el 088, que es el teléfono de la Guardia, donde se denuncian y ahí del Gabinete de Seguridad le damos seguimiento a las denuncias telefónicas que luego no llegan a denuncias penales de robo de vehículo o de autotransporte principalmente. Gracias, Presidenta. En otro tema, la marcha de ayer de mujeres a favor de la erradicación de la violencia, pues fue pacífica, aunque no con la misma convocatoria que las pasadas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, más bien ahí habrá que preguntarle a las convocantes, ¿no? Yo creo que hay un reconocimiento de problemas. En otro tema, Presidenta, el viernes pasado se dio a conocer que se detuvo a 7 escoltas del alcalde asesinado de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. ¿Qué información tiene, qué información le ha dado el gabinete acerca de esta detención? ¿Hay indicios de que ellos estuvieran involucrados en el homicidio? Tiene que contestarlo el Gabinete de Seguridad. Yo en estos casos prefiero que sea o la Fiscalía de Michoacán, que es quien hizo las detenciones, o directamente el Gabinete de Seguridad que está colaborando sobre el avance de casos tan relevantes como el de Carlos Manso, alcalde de Uruapan. Sobre este mismo tema, Presidenta, ¿cuál es su opinión acerca de las declaraciones que emitió ayer el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, acerca de la nueva alcaldesa y viuda de Carlos Manso, que dice que le está ganando la ambición y que ha decidido tener una posición de ultraderecha fascista? Yo creo primero que en estos casos hay que respetar primero, ¿no? O sea, la esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, pues no está pasando por un momento fácil, ¿no? Acaba de perder a su esposo. Entonces yo creo que en esa parte pues tiene que haber una sensibilidad para empezar. Ya si hay un asunto de debate político, bueno, pues ya es otro tema, ¿no? Pero yo creo que todo a su tiempo, todo a su debido tiempo, y hay que, pues en momentos, ser solidario, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Entonces, mi opinión. Ya para lo político, pues ya habrá otros momentos, ¿no? Presidenta, hoy también sale una información acerca de este empresario que es presuntamente dueño del certamen de Miss Universo y que señalan que estaría imputado por parte de la Fiscalía General de la República de un presunto huachicol. Y pues tendría que informar la Fiscalía, ¿no? Si hay una investigación a esta persona, pues tiene que informar la Fiscalía. Hoy sale en un medio, pero pues tiene que informarse, ¿no? Ahora eso es independiente de la joven que ganó el concurso, porque lo quieren juntar, es distinto, ¿no? Porque entonces quieren quitarle mérito. Repito, más allá de que estemos de acuerdo con estos certámenes o no, pues, mérito a quien lo tiene en el certamen. Ahora, otra cosa muy distinta pues es este tema de esta persona, y ahí pues si hay una investigación, pues que se diga que hay una investigación y que se informe por parte de la Fiscalía. Y finalmente, Presidenta, en La Hoguera publicamos varios textos acerca de la movilidad en la Ciudad de México, pero en especial en el oriente de la ciudad. Hemos tenido como muchas
demandas. Hicimos un recorrido por toda esa zona del oriente y, bueno, usuarios del transporte público, del transporte privado, se quejan por las largas horas que pasan en el tráfico que se hace, principalmente sobre la autopista México-Puebla, debido a las obras del trolebús que no concluyen y que ya llevan 3 años haciéndose. La pregunta, Presidenta, es ¿cuándo se va a el trolebús concluir? ya está funcionando, ¿no? Creo que están haciendo 2 estaciones más, ¿no? O más bien se están haciendo 2 estaciones más, y está funcionando muy bien el trolebús. Es un proyecto muy bonito, porque es un segundo piso donde van trolebuses, transporte eléctrico, se toma en Chalco o las distintas municipios, y puedes hacer la transferencia en la línea A del metro, o te sigues hacia Ermita Iztapalapa y llegas a la transferencia de la línea 7, creo que es esa, ¿no? La de Constitución de 1917. La 8, la línea 8, Constitución de 1917. Y de ahí te puedes mover en metro por toda la ciudad. Y ya tiene, o sea, te puedes seguir incluso en el trolebús hasta Mixcoac. Entonces, está funcionando, por lo que me han informado, muy, muy bien. Y bueno, ya el tema del tránsito sobre la Puebla y Zaragoza, ¿no? Que se tiene ahí que, y vamos a ayudarle a la jefe de gobierno a mejorar la línea A del metro. La línea A del metro va sobre Zaragoza. A todos los que me oyen desde otros estados, pues es que fui jefa de gobierno, por eso me la sé. La Zaragoza, calzada Zaragoza, que es por la que entras de la México-Puebla. La México-Puebla puedes irte hacia Ermita o puedes irte hacia Zaragoza. Y Zaragoza pues es una avenida que es así. ¿Por qué es así? Pues por los hundimientos diferenciales que hay en esa zona de la ciudad por la sobreexplotación del acuífero. Entonces, eso ha generado problemas en la línea A del metro. Entonces vamos a ayudar, y entonces va muy despacito la línea A. Entonces vamos a ayudar para poder enderezarla, poner una especie de puentecitos, digamos, que permitan que no tenga estos problemas de hundimientos la línea y que funcione mejor. También ahí Efraín está trabajando en un proyecto que esperamos licitar ya muy pronto, porque ahí se inunda mucho también en época de lluvias, entonces para que pues se disminuyan las inundaciones. ¿En el Puente de la Concordia? En el Puente de la Concordia. Una de las demandas que nos hacían ver ese día que hicimos los recorridos era que no solamente era que sí funciona el trolebús, sino más bien para el servicio que va sobre la autopista y el confinamiento que se está haciendo de ese espacio que detiene el tráfico y deja a muchas personas varadas durante al menos 40 minutos en un tramo de solamente 5 kilómetros. Entonces, por eso preguntaba cuándo se terminará. A Jesús Esteva que pueda informar. Es una obra que está haciendo el gobierno del Estado de México, pero bueno, vamos a pedirle a Jesús que pueda informar, Jesús Esteva. En esa parte a la llegada, o sea, viniendo desde Chalco hacia la Ciudad de México, a la llegada del Puente de la Concordia, antes existía 2 carriles que eran laterales, que pasaban por la parte de abajo donde se dio ese lamentable episodio con la pipa, y ahora están clausurados. ¿Esos ya permanecerán ahí clausurados o se van a volver a abrir o solamente el tránsito va a quedar sobre? No llego hasta, mi información no llega hasta allá ahora, pero con gusto le pido a Jesús Esteva que pueda informarles a todos y en particular a ti, para saber si esos se van a quedar cerrados o no. Y otro punto sobre eso, para el momento en que informe ni modo.
y para el momento que informe el secretario, pasando la caseta también de Chalco, quizá usted lo vivió cuando fue a inaugurar la Universidad sí, ahí Rosario se cerraron Castellanos, mucho los carriles. porque pusieron un Una semáforo. estación muy larga, además. Sí. ¿Se va a está corregir viendo. eso? Sí, se va a corregir. De hecho, tiene un carril de rebase. Se va a quitar ese carril de rebase del trolebús. Y le pedí ahora, como parte del proyecto de la zona oriente del Estado de México, que se corrija esa estación que la verdad no quedó muy bien. Nos lo ha pedido también la presidenta municipal de Chalco. Okay. Gracias, presidenta. Vamos, ¿quién más? A ver, la compañera. Buenos días, presidenta. Anne Viña de Le Monde. Ahora que la ley en materia de desaparición forzada fue reformada con la creación de nuevas bases nacionales de información, el Gabinete de Seguridad podría publicar el número de personas desaparecidas, como lo hace con los homicidios, para saber si hay aumento, si hay una disminución y cuántos ha sido localizada. Sí, es algo que vamos a informar pronto, me lo han preguntado varias veces, que es importante que sepan y por qué se están revisando bien las bases de datos. Lo he explicado en otras ocasiones y lo explico nuevamente. La antigua ley establecía que hay una plataforma más allá de las fiscalías que tienen las comisiones de búsqueda, donde uno puede reportar ahí una persona desaparecida. ¿Qué nos encontramos? Que esos reportes de esa plataforma, muchos de ellos no están completos, incluso en algunos casos ni el nombre completo de la persona está. Viene su primer nombre, no vienen los apellidos, no viene contacto, no viene dirección, no viene dónde desapareció, y sin embargo se contabilizaba como una persona desaparecida. Entonces, lo primero que estamos haciendo, como la ley decía que había que mantenerlo, pues es decir, con la antigua ley, estas eran las bases de datos que estaban en la plataforma y ese cruce con las fiscalías estatales, ¿cómo es? ¿Cuántas de ellas tenían realmente carpeta de investigación o al menos registro en un ministerio público? Entonces, justo la supercomputadora nos ayudaría a que eso fuera más rápido. Pero bueno, tener la información de los ministerios públicos estatales, de las comisiones de búsqueda estatales, eso ha llevado un poco de tiempo, pero va avanzando. Entonces, para poder informar de todos los registros que estaban en la plataforma, estos tenían datos completos, estos no tenían datos completos, de estos que no tenían datos completos, que sí tenían, que no tenían, para que haya total transparencia. Esa es una primera parte. Lo segundo es cuánto de ello tiene carpeta de investigación. Si hay una persona desaparecida, ¿quién denunció directamente ya al Ministerio Público para que se abra una carpeta? Y son distintas, entonces que podamos informar cuántas carpetas de investigación hay. La nueva ley lo que nos faculta es que pueda haber búsquedas administrativas de esa información. Eso está ayudando mucho la Agencia de Transformación Digital. Entonces, de las personas desaparecidas, por ejemplo, ya podemos preguntarle al INE, como pregunta, ¿esta persona que está reportada como desaparecida hizo algún trámite de credencial de lector posterior a su desaparición? Y el INE nos contesta sí o no. Si contesta que sí, entonces pedimos a la familia, si es que se contacta a la familia, si podemos tener acceso al dato de la dirección, y va y se busca a la persona en la dirección. Eso por un lado. Entonces esa parte ha tenido su complejidad, pero lo estamos atendiendo. De los datos nuevos de personas desaparecidas, la nueva ley establece claramente que si son ciertos días es no localizada, si son otros días ya es desaparecido, y si es desaparecido tiene que haber carpeta de investigación. Entonces, toda esa parte es lo que nos ha llevado un poco de tiempo para poderlo presentar. Las fiscalías no reportan diario si hay casos de desaparecidos, y si lo reportan, pues tiene que haber un tiempo para que sea no localizada, que haya la alerta
y que después ya se considere como persona desaparecida. Y de esas, ¿cuántas estarían vinculadas con algún asunto de la delincuencia organizada? Entonces, antes de que termine el año se va a dar la información y no la hemos dado precisamente por eso, porque queremos ser muy claros en la información previa y la información actual de cuántas personas hay, además de todo el trabajo que se está haciendo para pues evitar que haya cooptación de jóvenes por parte de la delincuencia organizada. Sí, era la siguiente pregunta, porque la política social y educativa para que los jóvenes no ingresen al narcotráfico, como México lo está haciendo, es recomendado por organismos como la ONU, pero cuando los jóvenes son obligados a trabajar para la delincuencia organizada, como se sabe que ocurre con el reclutamiento forzado, ¿qué se pretende hacer ahí? Se sabe, por ejemplo, que las redes criminales usan las redes sociales como con falsas ofertas de trabajo, que buscan también estudiantes de algunas carreras técnicas. Entonces, ¿qué se pretende hacer? Sí, para ellos? está el nuevo Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación nos permite tener mucho más acceso a estas plataformas de cooptación, bajar las páginas, hablar incluso con las plataformas digitales. Se han bajado muchas, ¿no? Pasamos el dato de cuántas se han bajado y además se está trabajando en el alertamiento, que tiene que ver también con las nuevas leyes. Por ejemplo, que en todos los no se llaman CETRAM, sino las estaciones de transporte foráneo, interurbano, cuando vas a comprar un boleto de camión para ir a otro lugar, en algunos estados en particular donde sabemos que pueden haber riesgo de cooptación de algún grupo criminal, ahí se está obligando a las empresas a que reporten y que tengan información de quién va, que se pida la credencial de lector necesariamente para poder subir un autobús, en fin, varias medidas de alertamiento para que si hay el reporte de una persona no localizada, pues de inmediato se alerte todo el país para que pueda ser localizado en determinado punto. También la nueva ley nos permite que se pueda acceder a datos privados en caso de que un juez lo solicite. Entonces, y que esté conectado con esta plataforma de información. También está ya trabajando la Comisión de Telecomunicaciones, la nueva comisión, en nuevas reglas para que la compra de los chips de los teléfonos se tenga que dar la identificación, que ya está en la ley. En México, creo que de ningún otro país del mundo tiene esta facilidad como hay en México de que puedas comprar un chip en una tienda y que no tengas que dar tu nombre. Y entonces lo usa la delincuencia para estar cambiando sus chips y poder hacer extorsiones y otras cosas. Ahora ya no se va a poder hacer eso. Y lo guardan las telefónicas, la información, y después a solicitud puede, de una desaparición o de una extorsión, lo puede solicitar la Secretaría de Seguridad. Entonces, todo esto lo estamos haciendo para evitar, y además escuelas, universidades, centros de alto rendimiento y algunas otras acciones para que los jóvenes ni piensen acercarse a un grupo criminal. Y otro tema, Presidenta, usted sabe que hay indicios muy fuertes de que el caso de Hugo Alberto Wallace fue fabricado. La confesión de Juana Hilda ya quedó sin efecto por la Suprema Corte y era la única base de la acusación. La Fiscalía tendrá que retirar la acción penal, además que hubo tortura en la oficina de la Fiscalía. Eso lo dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también la Suprema Corte. ¿Por qué la Fiscalía no desiste de la acción penal y abre una investigación sobre el actuar de sus funcionarios en la época de Calderón? Pues tiene que contestarlo la Fiscalía. Ok, porque quienes han investigado este caso, y no me refiero nada más al trabajo de Ricardo Rafael, sino también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte, la Defensoría Pública, todos son instancias públicas financiadas por el Estado para garantizar la defensa de los derechos humanos, y no se toman en cuenta sus informes, que son de cientos de páginas y que señalan la fabricación del caso y las violaciones graves como la tortura.
Tiene que contestar la Fiscalía. Ok. El caso se atrasó nuevamente con la reforma judicial, porque en el caso de Brenda Queveda Cruz y Jacobo, ellos han solicitado el cierre del proceso, pero el juez que acaba de asumir el caso pidió más tiempo para analizar los expedientes. En cuanto a Tony, Alberto y César, que fueron sentenciados en primera instancia como Juana Hilda, sus casos se encuentran en un tribunal colegiado que no ha sido integrado todavía. ¿No sería conveniente que la nueva administración judicial revisara también el actuar de los jueces? Sí, para eso hay un tribunal de, ¿cómo se me olvida siempre el nombre de esa institución? Tribunal de Disciplina Judicial. Tiene que actuar, o sea, tienen que… El Poder Judicial, el nuevo Poder Judicial tiene una enorme responsabilidad histórica y con el pueblo que lo eligió, y tienen que dar resultados dentro del marco de la ley. Entonces, en el caso del Tribunal de Disciplina, pues tiene que, si es el caso, pues investigar a los jueces que están involucrados con alguna queja y hacer investigaciones imparciales, pues. Pero si hay evidencia de que hay un juez que está cometiendo alguna irregularidad, pues para eso se creó esta institución. Brenda está en arraigo domiciliario desde más de 1 año y medio y por culpa de la tortura necesita una atención médica y una operación, pero al estar confinada en su casa sin poder salir nada avanza. ¿No se podría revisar sus medidas cautelares para permitir que reciba el tratamiento, que es un tratamiento muy importante? Si ellos gustan buscar al gobierno para que podamos ayudarles en la información, con todo gusto. Pero pues sí es un asunto del Poder Judicial. Ok, gracias. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Vámonos. El detector. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Las movilizaciones de transportistas y agricultores han sido aprovechadas por medios de comunicación y comentaristas para desinformar sobre sus causas e incluso sobre quienes participaron en ellas, con el objetivo de generar la percepción de que el Gobierno de México no ha atendido sus demandas. Por otro lado, el hecho de que 13.5 millones de mexicanos hayan salido de la pobreza y que diversos organismos internacionales hayan reconocido esta hazaña parece molestar a algunos comentócratas que, desconociendo las voces internacionales, mienten diciendo que este acto de justicia social se debe al INEGI. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Mentiras sobre los bloqueos carreteros y el falso desabasto de medicamentos son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Mentiras sobre los bloqueos carreteros el 24 de noviembre. El 25 de noviembre, medios impresos, electrónicos y digitales publicaron 59 notas de los bloqueos en carreteras registrados el 24 de noviembre, de las cuales 16 contienen información falsa. En los 6 principales periódicos de circulación nacional, 14 columnas abordaron el tema de los bloqueos, de las cuales 5 contienen falsedades. A. Bloqueos a carreteras fueron por falta de atención a las demandas de agricultores y transportistas. Este lunes, ambos bandos bloquearon 29 puntos en al menos 20 estados. Exigieron a la presidenta Sheinbaum que los atiendan y que cumplan las demandas que les plantearon desde hace meses. El origen de las protestas es muy claro. Los transportistas piden a gritos seguridad y los campesinos exigen precios justos, básico, que a los productores de maíz les alcance para las tortillas. ¡Mentira! Durante las últimas semanas se han realizado más de 200 reuniones entre autoridades federales y productores para atender sus inquietudes y avanzar en acuerdos, entre los que se encuentran el aumento al precio de garantía del maíz y frijol, así como un precio mínimo para la exportación de tomate fresco. Desde el inicio de la administración, se han llevado a cabo más de 300 reuniones con líderes transportistas y se logró una reducción del 54% en el promedio diario de robos con violencia a transportistas respecto a 2018.
Además, el 22 de julio se reforzó el combate a este delito con el inicio de la Estrategia Especial Cero Robos para Carreteras y la Estrategia Balam. B. El gobierno de México amenaza a productores agrícolas y transportistas con iniciar carpetas de investigación por bloqueos. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 25 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que su gobierno persiga a productores agrícolas y señaló que no se va a perseguir a nadie por manifestarse. C. En los bloqueos carreteros participaron todas las organizaciones de transportistas y agricultores del país. El megabloqueo a nivel nacional que estamos viviendo por nuestros transportistas y agricultores es solo el principio de lo que viene si la presidenta no resuelve sus demandas. ¡Mentira! Las principales organizaciones transportistas como Canacar, Conatram, Fematrac, Amotac, Antac, Indeco, Temexun y Unicarsoc, entre otras, no participaron en ningún paro o bloqueo. 2. Hospitales del IMSS Bienestar en el Estado de México no tienen medicamentos. Sus hijos recién nacidos están enfermos, pero los hospitales no tienen lo necesario para atenderlos. Es la situación que madres y padres enfrentan día a día en el Valle de Toluca. ¡Mentira! El IMSS Bienestar desmintió el 19 de noviembre que exista desabasto de medicamentos en las unidades del Estado de México. Aclaró que a través de las rutas de la salud se garantiza el suministro y que actualmente el abasto es del 90%. El 24 de noviembre comenzó la tercera entrega de los kits de medicamentos e insumos médicos con el programa Rutas de la Salud, el cual entregará más de 16 millones de medicamentos en 637 hospitales del país. 3. La caída de la pobreza en México es porque se desapareció el Coneval. La caída de la pobreza es porque el gobierno desapareció el Coneval, la institución independiente que hacía la medición de la pobreza y que ahora las cifras las hace el propio gobierno a través del INEGI, encabezado por una morenista. ¡Mentira! La medición de pobreza multidimensional 2024, publicada por el INEGI, conserva los mismos principios conceptuales y metodológicos de sus ediciones previas, del 2016 al 2022, realizadas por el Coneval. La Ley General de Desarrollo Social obliga al INEGI a regirse por el principio de independencia, objetividad, transparencia y rigor técnico. Gracias, presidenta. Buen día. No, yo creo que no. Todavía estamos en la definición de dónde vamos. Ya les platicamos.